Amado, ciertamente nosotros te amamos porque tú nos amaste primero y es tu perfecto amor el que echa de nosotros todo temor, toda ansiedad, todo miedo. Veréis, Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Y ciertamente solo en Jesucristo encontraremos el descanso, solo en Jesucristo hallaremos la paz. Veréis, nosotros no venimos a hablaros de una religión, nosotros venimos a hablaros de una relación con nuestro Creador, venimos a hablaros de una relación con Jesucristo. Nosotros venimos a hablaros de la verdad, de la palabra de Dios. Nosotros venimos a hablaros de las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo, porque por mucho tiempo se han estado hablando mentiras, la religión, el diablo, esta sociedad, y nos pintan a un Dios castigador, y nos hablan de un Dios que vino a este mundo a juzgarnos, un Dios que no quiere saber de nosotros. Pero yo quiero deciros a todos que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que éste sea salvo por él. Jesucristo quiere bendecirnos, Jesucristo quiere redimirnos, Jesucristo quiere perdonarnos. Quiere que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. No endurezcamos más nuestro corazón, no rechacemos la gracia, no despreciemos la gracia, no tengamos en poco la gracia de nuestro Señor. Es que nosotros podemos venir aquí ahora, Dios, acercarnos a Él. ¿Y cómo hacemos esto? Simplemente orando, simplemente yendo con un corazón correcto. Veréis, la palabra de Dios me dice que el corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Y ciertamente Él no te va a rechazar si tú te acercas a Él, arrepentido de tus pecados. Si tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Él lo va a hacer todo nuevo en tu vida. Pero la pregunta es, ¿por qué necesito yo que Dios haga todo nuevo en mi vida? ¿Por qué necesito yo a Jesucristo? ¿Por qué necesito de la cruz en mi vida? Veréis, la palabra de Dios nos dice que todos hemos pecado y que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Veréis, esta es nuestra naturaleza caída, la inclinación al mal. Y nosotros intentando hacer lo bueno, acabamos siempre haciendo lo malo. Pero Dios en su infinito amor no quería que nosotros tuviéramos esa condición, que nosotros viviéramos encadenados, presos de nuestros delitos y pecados. Dios no quiere vernos en la oscuridad, Dios no quiere vernos esclavos del temor, Dios no quiere que sigamos en esta condición. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Dios para salvarnos a todos nosotros? Veréis, primeramente debemos de entender que Dios es amor y Dios nos ama a todos. Pero debemos de entender que Dios es justo y en la justicia de Dios nosotros debíamos de pagar por nuestros muchos pecados. Porque me dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Y todos estamos condenados a muerte. No nos engañemos, aquí no hay uno bueno. Todos somos pecadores. Podremos engañar a nuestros familiares, podremos engañar a nuestros amigos, podremos engañar a esta sociedad, pero tú sabes lo que hay en tu corazón. Y Dios sabe lo que hay en tu corazón, porque Dios los conoce mejor que nosotros mismos. Y esto es lo maravilloso, que aun Dios conociéndolos mejor que nosotros mismos, quiere restaurarnos, quiere perdonarnos, quiere bendecirnos. ¿Y cómo hizo esto Dios? ¿Cómo hace Dios esto? Veréis, me dice la palabra de Dios, que Jesucristo, siendo Dios, no estimó el ser Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Y esto lo hizo por amor. Esto lo hizo para redimirte, para perdonarte. Jesucristo ocupó nuestro lugar, el lugar que nosotros teníamos que tener, que era pagar por nuestros pecados. Jesucristo ocupó ese lugar. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y de esa manera, ocupando nuestro lugar, nos ha redimido. Podemos ser perdonados, podemos empezar de nuevo. Ese es el auténtico evangelio. Esas son las buenas noticias. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para alcanzar la salvación? Ciertamente arrepentirte en tu corazón de tus muchos pecados, de tus muchas faltas, de tus muchas ofensas, y aceptar a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Veréis, como Salvador debemos de entregarle nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestros problemas, nuestros dolores. Pero como Señor nuestro, debemos de someternos a su voluntad, debemos de someternos a su palabra. Debemos dejar que Jesucristo sea quien marque el camino y dejar de intentar hacer las cosas en nuestra manera. Debemos de entender y comprender que no son nuestras fuerzas, que no es nuestra sabiduría, que nosotros no podemos ni debemos seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Que nosotros debemos dejar que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Nosotros debemos de gloriarnos más bien en nuestras debilidades. Así reposará el poder de Cristo. Y donde yo no podía, ahora voy a poder. Y donde yo caí, ahora me voy a levantar.
porque Dios está conmigo. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Por eso es de necios endurecer nuestro corazón y seguir viviendo a espaldas del Señor, conforme a nuestros deseos y pasiones, esclavos del pecado. Pero yo vengo a anunciaros a todos que no tenemos por qué vivir así, que no tenemos por qué seguir las corrientes de este mundo, que no tenemos por qué llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, que hay otra manera de hacer las cosas y esa es la manera de Dios. Es con Dios ciertamente que yo voy a poder hacer las cosas, que yo voy a poder hacer mía la vida eterna, no por obras, como dice su palabra, para que nadie se gloríe. Es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nosotros alcanzaremos la salvación, que nosotros seremos bendecidos, que nosotros podremos hacer nuestra la vida eterna. Así que ya os digo, no venimos aquí como unos locos que no tienen nada mejor que hacer. Venimos como personas arrepentidas, como personas redimidas, como personas que mucho tiempo han andado ese camino de muerte y ahora, por la gracia de Dios, hemos pasado de la muerte a la luz. De la muerte a la luz. Hemos pasado nosotros de la oscuridad a la vida. Así es como Dios lo ha hecho. Y Dios, si lo ha hecho en nosotros, lo puede hacer en vosotros. Porque veréis, la palabra de Dios me dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo mismo que Dios hacía, lo sigue haciendo y lo hará en un futuro. Pero ciertamente Dios no va a ocupar un lugar que no le demos. Y es que nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, conforme a nuestros deseos y pasiones. Y cuando las cosas nos van mal, le echamos la culpa a Dios. Pero esto no es así. Nosotros primeramente debemos de ir a Dios, debemos de darle lugar en nuestras vidas y dejar que Dios sobre en nosotros. Y Dios quiere obrar en tu vida, pero Dios no te va a forzar. Veréis, este mundo te fuerza, el diablo te fuerza, la religión te fuerza, pero Dios está esperando a que tú le des lugar en tu vida. Y cuando tú le des lugar en tu vida, Dios va a hacer cosas maravillosas. Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Por eso os digo, aceptar el sacrificio de Jesucristo, recibir de su gracia, recibir de su amor. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Es por su gracia. Dejemos de envanecernos en nuestro conocimiento, dejemos de creer que lo sabemos todo, porque ciertamente no sabemos nada. Dejemos de gloriarnos en nuestras fuerzas y en nuestra sabiduría. Veréis, yo no vengo aquí para que se me vea, no, porque si de algo tengo que gloriarme, es de Cristo y este crucificado, porque Cristo murió por nosotros y la muerte de Jesucristo, su sacrificio, lo cambia todo, todo lo cambia. Si quieres recibir de ese cambio, si tú quieres recibir de la salvación, del perdón, si tú quieres conocer al Dios que te estoy hablando, el creador de los cielos y la tierra, el creador de lo que ves y de lo que no ves, de lo que entiendes y de lo que no entiendes, simplemente tienes que venir, tienes que orar, tienes que arrepentirte, tienes que aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Veréis, Él no va a apartar el rostro, Él no te va a señalar, no te va a juzgar, no te va a criticar, no. Eso lo hace el mundo, eso lo hace la religión, eso lo hace el diablo. Cristo redime, Cristo perdona, Cristo transforma, Cristo nos da vida y nos la da en abundancia. Y digo bien vida, porque la vida que tú estás viviendo a espaldas de Dios no es vida, es muerte. Porque es una vida de esclavitud, al pecado, a los deseos, a las pasiones, esclavo de los temores. Siempre preocupado en qué pasará mañana, siempre preocupado en no tendré, siempre preocupado en las cosas terrenales de este mundo. Pero cuando yo pongo mi mirada en el reino de los cielos, cuando yo pongo primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás me es añadido. Dios me protege, Dios me prospera, Dios me cuida. Porque las bendiciones que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros empiezan aquí ahora, en el momento que tú aceptas de su sacrificio, en el momento que te arrepientes de tus pecados, en el momento que tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Empieza una vida de bendición, de restauración, de amor. Es que ciertamente todo cambia con Dios. Veréis, en el cristianismo se llama el nuevo nacimiento, es volver a nacer. Yo no te hablo de entrar nuevamente en el vientre de tu madre, sino de nacer, de agua y del Espíritu. Te hablo de que Dios transforme tu manera de pensar, tu manera de caminar, tu manera de ser. Porque ciertamente quien tiene un encuentro con Dios no vuelve a ser el mismo. Es que no puedes volver a ser el mismo después de tener un encuentro con Dios. Y este Dios es real. Y es cercano, y te ama, y me ama, y nos ama a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo en el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que éste sea salvo por él. Es que Cristo quiere salvarnos, es que quiere redimirnos, es que quiere bendecirnos.
¿Por qué nos confronta tanto el Evangelio? ¿Por qué rechazamos tanto el Evangelio? ¿Por qué no queremos escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué nos aferramos tanto a nuestros pecados, a nuestros deseos, a nuestras pasiones? ¿Por qué ocupan el primer lugar en nuestra vida? ¿Por qué nos subyugamos ante esas cosas cuando Cristo nos hizo libres? Cuando Cristo nos hizo vencedores, cuando Cristo rompió toda cadena y derribó toda fortaleza. ¿Por qué preferimos seguir sometiéndonos a nuestros delitos, a nuestros pecados? ¿Por qué decidimos someternos al yugo de la esclavitud de este mundo antes de aceptar a Jesucristo y recibir el reino de los cielos? Porque ciertamente el reino de los cielos se ha acercado y está al alcance de todos y cada uno de nosotros. No endurezcamos más nuestro corazón, no rechacemos más la palabra de Dios, no rechacemos su gracia, su amor y su perdón.